Días, conversaste con él y nos cuentas esta mañana. Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Efectivamente, buenos días a todos nuestros seguidores. El proceso electoral 2017-2018 es el más violento en la historia reciente de México. De acuerdo con el séptimo informe de violencia política en nuestro país de esta consultoría ETELEC, que como bien comentas dirige Rubén Salazar, del 8 de septiembre del año pasado, cuando inició el proceso electoral, al día de los comicios este domingo 1 de julio, se registraron las siguientes cifras. Ya con un total de 774 agresiones globales en contra de políticos y candidatos durante todo el proceso electoral, y de estas un saldo de por lo menos 152 políticos asesinados. Y otro dato que también nos parece muy importante es que de estas agresiones hubo por lo menos más de 160 actos de amenazas e intimidaciones en contra de candidatos. La mayor parte de esta violencia, esto me parece que hay que resaltarlo, el 80% de estas agresiones, en términos generales, se dirigieron en contra de políticos o de candidatos que aspiraban a puestos de elección en el ámbito municipal. De los 152 políticos asesinados, 48 eran candidatos o precandidatos a puestos de elección popular. Además, hubo agresiones contra 429 funcionarios no electos, es decir, cuyos cargos no dependían de los procesos electorales, que sin embargo perdieron la vida también en el marco de la violencia política en el actual proceso electoral. De 429 agresiones en contra de funcionarios, y de estas 371 funcionarios que perdieron la vida en diversos atentados. La mayoría de ellos, por lo menos más de 320, son agentes de áreas de seguridad, desde policías, agentes ministeriales, soldados, marinos, algunos funcionarios de dependencias federales como la PGR, Gobernación. Tan solo, Carmen, el domingo 1 de julio, día de la jornada electoral, se reportaron al menos 138 agresiones y 7 asesinatos. La mayor parte de ellos se concentraron en Puebla y Guanajuato, estados con presencia de guachicoleros. Y de esas 138, 28 ocurrieron en Puebla. En la mayoría en la ciudad capital, sobre todo agresiones que fueron realizadas por comandos armados, por grupos de partidos políticos, por militantes de partidos políticos, por algunos funcionarios, sobre todo me refiero a policías municipales, por grupos de choque. Esto nos habla de que de alguna manera la violencia sí se ejerció de parte de algunos grupos que intentaron de alguna manera presionar a los votantes para ya sea no acudir a desarrollar su voto, o en algunos otros casos para incluso intimidarlos y ahuyentarlos, ¿no?, de las casillas. Rubén Salazar, director de ETELEC, reconoció que la violencia es ya un factor en los comicios en nuestro país, y a partir de estas cifras del actual proceso electoral se debe revisar la ley electoral, ya que las agresiones contra precandidatos y candidatos no son considerados delitos electorales. Que si a futuro se pueda revisar de qué manera todos estos delitos o conductas que observamos, tanto asesinatos, amenazas, intimidaciones, secuestros, asaltos con violencia a candidatos que logramos registrar, incluyendo otro tipo de agresiones armadas, los atentados en contra de sus familiares, puedan derivar en un rediseño de todo lo que se refiere a la legislación penal electoral en el país, de tal manera de que esto también permita a las propias autoridades tener mejores protocolos de actuación y poder prevenir a futuro que estas situaciones se repitan, ¿no? Así pues, el análisis que hace en materia de violencia del actual proceso electoral el director de la consultora ETELEC, y de esta manera, Carmen, pues se resumen justamente 152 políticos asesinados, 774 agresiones
y la mayor parte de las mismas se registraron por lo menos el día de la elección en Puebla y Guanajuato. La información que tenemos. Gracias, Isaías, por esta información. Tremendo, sin duda, lo que dice Etelec y lo que dice Rubén Salazar con estas informaciones que nos muestran un proceso electoral sumamente violento, el más violento en la historia del país, según estos números. Gracias, Isaías, por informarlo y reportarlo. El informe más amplio lo puede consultar el público, los usuarios, en nuestro portal aristeguinoticias.com. Ahí están más detalles de lo que ya nos dijo esta mañana Isaías.